Espérate. Vamos a ver si entró. Parece que está ahí. Listo. Le vamos a mandar la invitación. Lo busco, lo busco. Por aquí está. Ahora sí. Gracias. Ahí. Hola Marcelo, ¿qué Oh, tal? hola, Miquel, ¿cómo estás? Un Bien, abrazo a la bien. distancia. Gracias, Gracias gracias. por estar aquí con nosotros a esta hora. Gracias por Esta es la hora de invitarme. almuerzo en Chile. Ya, sí, bueno, aquí no, aquí la hora de, no sé si de la siesta o de qué. Yo estaba estudiando, o sea que hoy no he podido hacer siesta. Bueno, pero aquí estamos firmes y Sí, responsables con nuestro sí. compromiso, así que te agradezco tu presencia. Gracias a ti, Hoy tengo, pero Marcelo. 1200 preguntas, así que no va a faltar tiempo Mil y espacio. doscientas preguntas. No puede ser, ¿sí? Bueno, aquí hay mucha gente que nos sigue y Wow. que tratamos muchos temas de espiritualidad, Sí, tanto de la terapia como de sí. gente que habla de estos temas. Mm, Y claro, y tú estás en la primera línea de lo que es la conexión espiritual hecha y derecha. mm. Así que me gustaría primero que te Sí. presentaras eh, como el medium que eres reconocido internacionalmente y que cómo fue tu inicio en este desarrollo de tu don tan difícil al comienzo, pero después tan Mm. asumido ahora, ¿cierto? Sí, sí, y ahí tuve todo. Primero la incomprensión de mi familia, pero luego he tenido también el apoyo de la familia, el apoyo de todo mi entorno, que no es a veces tan habitual, ¿no? Cuando yo era niño, desde bien pequeñito, yo veía espíritus, veía familiares que habían fallecido, que yo nunca conocí, podía predecir eventos de futuro, podía predecir acontecimientos, situaciones, y al principio como que no, sabes, que no me hacían mucho caso, ¿no? Vengo de una familia muy católica, muy religiosa, muy tradicional. Mi madre era catequista, pues imagínate. Y su cosa era como, bueno, este niño tiene mucha imaginación, ¿no? Pero cuando yo tenía 7 u 8 años empezaron a ocurrir cosas que yo había predecido que habían a ocurrir. Eh, Tuve como unas burlas de unos vecinos que decían que yo hablaba solo de camino al colegio, que yo, pues, bueno, pues como que iba haciendo un poco como el payaso porque estaba solo y yo no entendía por qué esa gente decía eso, ¿no? Yo no entendía por qué esa gente podía decir esas cosas, por qué era tan malvada, si yo en realidad iba con gente, si yo nunca estaba solo. Hasta que ya un día mis padres ya preocupados, ¿no? Por el que dirán, porque me harán daño, porque fantaseo demasiado, ya vas cogiendo años y ya no te toca eso, ¿no? Tienes que ya actuar de otra manera más madura. Pues ya me preguntaron, pues que si era verdad eso que decía yo, pues que lo demostrara, que quiénes eran, ¿no? Y yo le dije, pues que yo no sabía quiénes eran, pero los describí. Y describí dos personas, bueno, había más personas, pero sobre todo dos personas que ellos se quedaron impactados. Una niña de rubias y de ojos azules que yo la pude reconocer en una fotografía y es una prima mía que Esta es murió. Marisol. Marisol, Marisol, yo le decía Marisol, sí que en realidad se llama María Ángeles, pero aquí había esas películas antiguas de Pepa Flores, de Marisol, la niña rubia, ojos azules, pues yo le llamaba Marisol. Yo pensaba que, sabes mucho tú, ¿eh? Yo pensaba que era Veo Marisol, también. sí, sí. Y dije, no, es esta niña y la pude reconocer y en una fotografía, ¿no? Entonces me explicaron que no, que esa niña era María Ángeles, una prima mía que murió arrollada por un tren cuando yo tenía 2 años. Y sí, que claro, yo sí la conocí, pero no tenía recuerdo de ella. Y jugábamos y tal, y cantábamos canciones de Marisol, de camino al colegio, que yo tenía bastante distancia y muchas veces, pues era mi hermano allá, que es más mayor que yo, bastante más mayor que yo, con sus amigos, y a mí no me hacía caso, ¿no? Mi madre le decía, llévate al niño, pero el adulto al niño no le hacía caso. Y yo iba cantando canciones de Marisol, tal, con mi amiga Marisol, yo no entendía por qué me hacían burlar los vecinos y decían que yo iba solo cuando no iba solo, ¿no? Luego descubrí que Marisol era en realidad mi prima María Ángeles, que murió eso cuando yo tenía 2 años. Y la otra era una bisabuela o tatarabuela de mi madre, siempre me confundo. Creo que es bisabuela de mi madre, eso es, que tenía seis dedos aquí, ¿no?
Entonces yo cuando describí, tenía dos falanges aquí, pulgares. Entonces yo cuando la describí y describí su atuendo, eh, todo su corpulencia y todo, y dije, y además tiene 6 dedos en esta mano, pues ahí ya, ahí ya se quedaron ojipláticos No mis hay padres, duda. ¿no? Entonces ya ahí empezaron, nunca me dijeron, estás loco o eso es malo, no lo hagas. Yo creo que a su manera me protegieron también, ¿no? Su respuesta siempre era de, vete a rezarle a la Virgen, ¿no? Vete a contarle eso a la Virgen. Tenían miedo, eso sí, del espíritu, de la gente, de que me harían daño, todo eso. Pero bueno, con los años, pues se fue incorporando. Pasé por la adolescencia, que fue un poco difícil, que tú quieres ser como los demás, quieres ser el cool y ligar y todas esas cosas. Y yo no quería ser medium. Yo, de hecho, quise ser periodista, quise ser traductor. Sí, sí, pero al final, bueno, la vida me llevó por aquí, ¿no? Y a excepción de esos años de la adolescencia, donde yo intenté negarlo, siempre he estado en contacto, ¿no? Que fue muy divertido porque Oye, en la Miquel, adolescencia lo que hacía era utilizar las cartas o decir que utilizaba las cartas del tarot, pero en realidad yo no sabía leer las cartas. Mm. era un truquito. Sí. Oye, Miquel, ¿cómo podrías definirte tú cuando uno dice yo soy dentista, soy mago, soy obrero, soy medium? ¿Qué Sí. le dice a la gente cuando soy medium? Claro, fíjate que durante años a mí eso me ha dado como reparo, ¿no? Un poco hasta de vergüenza decirlo. Y ya cuando ya me he hecho más mayor ya lo digo más así, más abiertamente. También es verdad que la sociedad igual está más preparada. Pero antes yo daba clases, entonces decía, soy profesor. Yo no decía clases de qué, claro, eran clases de intuición. O cuando tuve una tienda de minerales, yo decía, no, tengo una tienda. Pero llegó un momento ya cuando cumplí los 30 más o menos, ahora tengo 42, que ya dije, no, yo tengo que decir lo que soy. Y si la gente no lo entiende, pues mira, allá cuidados. Entonces, cuando alguien me pregunta, también según como los vea, ¿no? Pero le digo la verdad, que yo soy medium, que soy vidente, que yo me dedico a escuchar a las personas. Hay gente que me dice, pues yo en eso no creo. Y le digo, bueno, yo no te pregunté si crees o no. Tú me has dicho a qué me dedico, yo te digo a lo que me dedico. Pues esto es una burla, es una estafa. Digo, bueno, y tengo un caso muy curioso de una prima mía que empezó a salir con un político y cuando me lo presentaron, dice, Jolín, yo no creo en nada de esto que tú haces, pero tus primas hablan tan bien de ti, tal y que cual. O sea que me lo tendré que creer. Y yo le dije, yo no creo tampoco en la política, pero como mi prima habla también de ti, también me tendré que creer que lo tuyo también es aceptable. Se quedó así, me dijo, tú sé, y digo, hombre. Entonces, claro, hay un punto en el que a veces las personas nos intentamos como justificar, ¿no? Intentamos demostrar. E incluso a mí me lo han dicho eso de, si realmente eres medium, demuéstramelo, ¿no? Si realmente tienes esas capacidades, demuéstramelo. Entonces, también nos toca a nosotros darle ese respeto, esa seriedad, esa legitimidad. Decir, no, ahora estoy en una cena, o ahora estoy en un restaurante, ahora estoy con amigos y ahora está este Miquel, no está ese otro Miquel, ¿no? Al igual que un dentista no se pone a sacar muelas en un restaurante, ni un abogado se pone a defender un caso en mitad de un bar, ¿por qué nosotros sí podemos hacer eso, no? Y yo creo que ahí hay una falta de entendimiento a veces de parte de la sociedad y a veces también por nuestra parte que no le damos la seriedad que requiere, ¿no? Exacto, exacto. Mm, ¿Qué es lo más difícil para una persona que siente que tiene estas capacidades y que el mundo está en mm, contra? Acabas de decir algunas cosas, pero sí. ¿qué es lo más difícil de lidiar con eso, con esta Fíjate, capacidad? primero la incomprensión, ¿no? Porque a mí como me ocurría tan de niño, yo no sabía ni lo que era medium, yo no entendía ni la palabra medium, o sea, para mí eso era algo que no sabía ni lo que era. Y fíjate, de más mayor, incluso con 20 y pocos años, a mí se me aparecía un hombre con cabeza de elefante. Yo no sabía ni lo que era el hinduismo, yo no había oído hablar de Ganesha, yo no tenía ni idea de otras culturas, yo venía del catolicismo y es lo que conocía, hasta que después descubrí que ese hombre era Ganesha, ¿no? Entonces muchas veces es la incomprensión, el asombro, el no entender lo que te pasa. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas más duras fue el pensar que las cosas malas que yo decía que iban a ocurrir, ocurrían por mi culpa.
O sea, yo no pensaba que yo podía predecir algo, sino que yo con 8 años, con 12 años, con 15 años, pensaba que eso había ocurrido porque yo había dicho que iba a ocurrir. Por eso también fue uno de los motivos de intentar apartarme de ello, ¿no? Y luego, quizá otra cosa más dura también, saber cosas sobre ti mismo y saber cosas no muy agradables sobre familiares cercanos, ¿no? Y está el debate ese de lo digo, no lo digo. Realmente sé que cuando algo viene del espíritu ocurre y siempre ocurre, pero a la vez deseas que no ocurra e intentas quitarle hierro y quitarle peso a ese pensamiento, pero al final ocurre. Entonces tienes sentimientos encontrados, ¿no? Por otra parte, también el saber eso, pues igual te ha dado la oportunidad de disfrutar de ese familiar de otra manera. Entonces, bueno, es una lucha, ¿no? De saber cosas igual que no sabes cómo gestionar y de saber cosas que no te apetece saber. Sí es verdad que con la práctica se aprende, ¿no? Se aprende cómo abrir y cerrar una puerta y decir, ahora está aquí el Miquel estudiante, ahora está aquí el Miquel profesor, y ahora está aquí el Miquel amigo y ahora está aquí el Miquel medium, ¿no? Intentar cómo separar, pero no siempre es posible, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba estudiando yo y se me ha parecido un familiar mío, mi suegro concretamente. Entonces tienes que decirle, oiga, mire, yo ahora estoy estudiando, ahora no le puedo atender. Y sí, tienes que decirle, venga más tarde, ¿no? Pero porque cuando no hacemos eso es cuando nos faltamos el respeto a veces a nosotros también. Pero no es fácil poner esos límites y es un don que está siempre abierto y lo aprendes como a encauzar, pero no siempre tienes el control 100%, ¿no? A veces se te cuela alguna información. Sí, Oye, Miquel, sí. yo sé que es difícil de repente para la gente común que no está muy relacionada con estos temas Mm, hacer diferenciación entre uno que lee carta, por ejemplo, un tarotista, un medio canalizador, mm, un vidente. Entonces, sí. ¿qué no es el medium? Ah, oh, ¿quién no es? Porque fíjate que eh, un, yo siempre pongo el ejemplo de la muñeca rusa, ¿no? Ya has hablado de vidente, pero un vidente no es medium, por ejemplo, ¿no? Yo muchas Claro. veces veo anuncios de, no sé, allí en Chile, pero aquí en España suele haber como unas oleadas de gente africana que te mete ahí en los buzones de casa, medium africano, te hace limpiezas y tal y que cual, ¿no? O chamán, ¿no? Entonces es como una muñeca rusa, ¿no? Y digamos que el medium es también vidente, podría ser también clarividente, es como que engloba también otras cosas, pero no al revés. Entonces, el medium no es un adivino, eso está claro. Nosotros no adivinamos cuántos hijos tienes o no adivinamos qué coche te va a venir. Hay a veces, qué coche vas a comprar o qué coche te conviene comprar. Hay muchas veces que el espíritu va a dar información referente a tu futuro, pero el espíritu habla, yo repito lo que habla y una vez que sale el mensaje a mí se me olvida, ¿no? Pero eso que la gente piensa, ay, me adivinó mucho, ay, no me acertó nada, es que estamos enfocándolo mal, porque un medium es alguien que te va a dar paz de corazón, que te va a dar tranquilidad, ilusión, es esa sanación de alma de saber que no hace falta sufrir porque tus seres queridos están bien y que luego te vas a reencontrar con ellos y que además están en el amor y que te perdonan y saben que tú les has perdonado. No hay más sanación más grandiosa que esa, ¿no? Pero sí, a veces piensan que somos adivinos y no, eso no, eso no, no lo somos, No es ¿no? la realidad. Y no vale Oye, decir, eh, ¿qué es lo que yo tengo en el bolsillo que era de mi padre, que mi padre me pueda decir como una prueba, ¿no? El espíritu va a dar las, adivinación. claro, y el espíritu va a dar las pruebas que quiere y muchas veces que puede. Tenemos que entender que no es una comunicación fácil y que el medium puede tener un día mejor, un día peor, o igual durmió mal, o igual se enfadó con alguien, o igual le dieron un golpe en el coche y está como, ¿no? Más difuso el dolor, o igual tiene un día mejor. El medium también tiene que saber recibir, por eso es muy importante hacer un trabajo personal constante diario, ¿no? Entonces, en realidad es como una conversación a tres, ¿no? Donde tenemos el consultante, tenemos el espíritu y tenemos el medium. Y todos tenemos que estar a favor de una comunicación positiva y a sacar algo con todo el amor del mundo, porque si no, no funciona.
¿Y quién busca a quién aquí? ¿El espíritu busca al que dejó Sí, o a veces el consultante, el que quedó, busca al que se fue? ¿Cómo funciona claro, ahí? normalmente somos nosotros los que buscamos a los espíritus, porque tenemos su falta, tenemos su carencia, o tengo el pesar de que no le dije algo, o se fue muy de golpe, muy de repente y no le pude decir adiós. Ayer mismo tuve un caso de una chiquita que recién se acababa de sacar el permiso de conducir, estaba su madre enseñándole a conducir y justo a la vuelta de casa a la madre le dio dentro del coche una parada cardíaca y murió. Y esta mujer ya con casi 50 años aún se está culpando de aquello, ¿no? Que si no hubiera estado conmigo, seguramente el estrés que le produjo no le hubiera producido esa muerte. Pero el Espíritu nos dice que no era así, ¿no? Y que de hecho eligió ese momento. Entonces, normalmente somos nosotros que desde nuestra carencia, ¿no? Desde nuestra falta, por decirlo así, y necesidad muchas veces de saber, pues somos los que los buscamos. Otras muchas veces, y no necesariamente a través de un medium, todos los días, en el día a día, de miles de formas, el espíritu te va a buscar, ¿no? Cuando estás triste o cuando estás un poco refunfuñón o cuando has tenido un mal día o cuando te estás acordando de ellos van a venir y te van a buscar también, ¿no? Y te van a buscar, pero claro, desde el amor incondicional y te van a buscar para darte, como dicen los mexicanos, un apapacho, ¿no? Que me encanta a mí esa palabra. Para abrazarte con lo que digo yo, como una manta de amor, ¿no? Como una cobertura de amor. Entonces, es tan sutil a veces eso que no reparamos en ello, pensamos que es imaginación o que es deseo, ¿no? Pero en realidad son mensajes sutiles del mundo de los espíritus. Oye, Miquel, Sí, el tema eh, ¿es bueno, es malo tratar de contactarse con los espíritus? Porque a veces no, o sea, hemos escuchado siempre que sí, dicen, no, esto es malo, provoca no, no sé no. qué, ya tenemos mala suerte, No, no, lo no, distraemos. no, no, no. ¿Por qué va a ser malo hablar con tu ¿Cuál es tu madre? experiencia? Claro, no, es bueno y es buenísimo, te diría yo, y además te diría que ellos lo quieren, lo desean y lo buscan, porque primero quieren decir que no han muerto, segundo quieren decir que están bien y tercero quieren hacerte ver que no sufras, que no llores y que no estés agarrado pues en lo que hiciste o en lo que no hiciste, ¿no? Entonces es algo tan maravilloso que cómo no vas a hacer esa comunicación. Y como lo que dicen también, ¿no? De no poner velas blancas porque se quedan amarrados a las velas. No es verdad. Lo que sí tenemos que tener cuidado es los últimos días antes de fallecer y los primeros días después de fallecer, no estar diciéndoles, ay, no te vayas, no me dejes, Claro. ¿por qué te fuiste? ¿Cómo me hiciste eso? No, vamos a darles un tiempo también para que hagan ellos su viaje y no buscarlos en los primeros días y quizá esos primeros días no buscar ese contacto. Porque también están en un viaje, también están a veces aturdidos, tienen que encontrar el camino, darse cuenta de lo que pasó, ¿no? Pero una vez que pasa como un mes o 20 días, ¿por qué no? Además ellos lo van a buscar, ¿eh? Fíjate que yo lo que veo, por regla general en las consultas, y entendiendo que la persona sabía que se estaba muriendo, que como al séptimo, octavo, noveno día la persona tiene un encuentro, tiene un sueño con su ser querido, pero es como muy difuso, muy borroso, es como si aún el espíritu no supiera comunicarse del todo bien. Y después, entre el mes y los 4 meses, también suelen soñar y ya es un sueño más como ya más nítido, más contundente, muchas veces de despedida, pero que nadie piense aquí que porque no soñaron con su ser querido es que su ser querido está perdido, no. Hay miles de factores que pueden influir, pero yo lo veo bastante como un promedio, ¿no? Podríamos decir. La gente común y corriente como nosotros, los mortales, excepto tú, Yo también soy como ¿de el qué manera podemos corriente. contactarnos con nuestros espíritus o nuestros amigos que han partido? Mm. Que yo sé que tú tienes una frase que en el fondo viene a echar por tierra lo que nos dijo Einstein, que la luz era más rápida, lo que más, Ah, la velocidad más rápida es que la luz, pero tú dices que el pensamiento, o sea, el pensamiento atrae al sí. espíritu, a todo aquello inmediatamente. Claro, claro, ¿Es así o no? claro. El espíritu se presenta y se mueve a la velocidad del pensamiento, ¿no? Hay un fenómeno, Más eh, rápido. claro,
hay un fenómeno que tiene que ver con la luz, que se llama el fenómeno estroboscópico, ¿no? Que nos hace creer a nosotros que, por ejemplo, un neón de un restaurante, ¿no? De una tienda que pone, yo qué sé, pescados Miquel o pescados Gonzalo, pensamos que es toda la franja de letras que están iluminadas, porque el ojo así lo percibe. Pero en realidad es que la luz se está moviendo tan rápido. Lo que pasa es que el ojo no puede percibir esa velocidad y la mente no puede procesarla, que nos parece que es todo uno, ¿no? Pues yo digo que es un fenómeno estroboscópico espiritual, que a la velocidad del pensamiento el espíritu puede manifestarse. Cuando tú piensas en ellos, o cuando tú les lloras, o cuando tú estás triste, a la velocidad del pensamiento pueden estar a tu lado con una tecnología y con unas habilidades que nosotros aún no hemos descubierto y no tenemos. Y eso nos puede dar lugar a pensar que pueden estar en dos lugares a la vez o en varios lugares a la vez. Pero en realidad es como el fenómeno estroboscópico. No es así, pero es tan rápido que nos lo parece, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para comunicarnos? Primero llamarlos, ¿no? Muchas personas me dicen, es que yo quiero hablar con mis seres queridos, pero me da mucho miedo. Entonces, claro, yo no creo el espacio para que se presenten y claro, eso no se puede dar, ¿no? Luego, buscar momentos de quietud, ¿no? Que al llegar a casa lo primero que haga no sea encender la radio, encender la televisión, poner música en el celular, en el móvil, sino que permítete esos momentos de silencio. Invítalos a venir y crea esos espacios de oración o de meditación, ¿no? Donde tú digas, bueno, por los viernes a las 8 de la tarde o todos los días a tal hora. Voy a estar y si mis guías, mis ángeles, mis seres queridos quieren venir, estoy abierta a ello, ¿no? Y crear ese hábito. En realidad es una relación de a dos, ¿no? Y cuando tú les das, ellos te dan. Y cuando tú confías en ellos y cumples tu compromiso, ellos también lo van a hacer. Luego hay ejercicios que podemos hacer, Gonzalo, muchísimos, ¿no? Yo recomendaría todo lo que tenga que ver con pranayama, ejercicios de respiración y que además viene muy bien también para, entre otras cosas, la ansiedad y también cosas como ejercicios de visualización o meditaciones guiadas o visualización creativa, ¿no? Eso nos va a ayudar a percibir esas energías más sutiles y a entender cuándo es la energía sutil y cuándo es la razón, ¿no? El mundo de los espíritus puede ser muy contundente y lo ves y lo escuchas y es más nítido, más fuerte que cualquier película, que cualquier radio. Pero a veces está aquí la razón hablando muy alto, como un niño malcriado, y esa vocecita viene por aquí y solamente cuando lo reparas, solamente cuando le haces caso, es cuando este se va y este se hace más grande, ¿no? Y a veces no le hago caso, entonces se va. Como dice, bueno, este niño no quiere jugar conmigo, me voy a buscar otro, ¿no? Cuando tú dices invocar a estos espíritus o llegar a un acuerdo con ellos, Sí, ¿qué opinas tú de la gente que usa la Ouija? ya sabía yo que me ibas a preguntar eso. Es que venía encima. Sí, hombre, yo lo desaconsejo, yo no lo recomiendo, ¿no? Porque muchas veces podemos abrir puertas, hay varios mundos que no se mezclan con el nuestro y que es una aberración que se mezclen entre sí, entre otros Allan Kardec, entre otros George Meek, lo narran en sus libros, ¿no? Pero tú, si haces ese tipo de cosas, o si andas en santuarios, o si andas en cementerios agarrando huesos y atándolos con no sé qué, estás llamando a una serie de inframundos que puedes abrir unas puertas que una vez que se abran ya no los vas a cerrar, ¿no? Pero también te digo que esos inframundos muchas veces son nuestros miedos más profundos, nuestros temores más profundos, el inconsciente, el subconsciente, ¿no? La mente es muy puñetera. Y una de las grandes suertes que tenemos es que lo hacemos mal. Que cuando tenemos 16, 15, 17 años que estamos ahí, vamos a hacer la ouija, ¿no? Vamos a fumar y vamos a hacer la ouija muchas veces, ¿no? Que queremos ser adultos. Pues lo hacemos mal. En realidad lo movemos sin darnos cuenta, hay sugestión o es el poder de la mente, ¿no? Otras muchas veces vamos a conectar con nuestro subconsciente, con los miedos profundos,
con bloqueos, con traumas, y va a parecer que es un espíritu. Y no lo es. Pero sí existe esa posibilidad de no conectar con el mundo de los espíritus, sino conectar con ese inframundo, que es como lo que digamos que la Iglesia dice el purgatorio, ¿no? Y que no se mezcla con el nuestro y que es una aberración natural, ¿no? Que ocurra eso. Por ejemplo, si alguien toma drogas muy continuadamente, ¿no? Cocaína, heroína, speed, anfetaminas, benzodiazepinas, durante mucho tiempo, y a veces también el alcohol, eso va creando como unos huecos en nuestro aura. El aura es el escudo natural que a todo el mundo nos protege. Y se va haciendo más fino, hasta puede haber agujeros. Y cuando ocurren esos agujeros, ahí ese inframundo y este mundo quedan en comunicación. Por eso muchas personas cuando abusan de las drogas tienen brotes psicóticos y cosas así, ¿no? A veces hay una tendencia natural a ello, pero otras veces puede inducir a ello. Y en realidad es que esos mundos que no se mezclan con el nuestro, ¿no? Es como que el aceite y el agua que no se mezclan, porque hay una ley natural, ¿no? Hidrófilos y lipófilos, que hidrófagos, ¿no? Impide que se junten, pero eso se rompe. Entonces puede ocurrir. Y yo puedo jugar a eso, pero si juego a eso, va a venir hacia mí como un boomerang. Y eso no es el mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus es otra cosa distinta, bella, hermosa, llena de amor, que nos quieren dar guía y muy positiva. O sea que ¿para qué vas a hacer eso? Como tú conoces tanto el mundo de los espíritus, ¿qué significa para ti, por ejemplo, la reencarnación, las vidas pasadas y las Sí. posesiones espirituales? Fíjate que yo no creo mucho en las posesiones espirituales, ¿no? Y los casos que he tenido yo, no sé si lo hay, yo no he tenido nunca. Me parece muy extraño que haya una posesión espiritual, precisamente si entendemos el mundo de los espíritus, entendemos cómo es la muerte, el tránsito, cómo se tiene que hacer, cómo es esa revisión de alma, el trabajo que un alma tiene que hacer antes de llegar a la luz, y que desde la luz, solamente desde ahí se comunica, entenderemos que es imposible o muy difícil que haya esa posesión. Y muchas veces la posesión es la obsesión con la idea de la posesión, y a menudo casos psiquiátricos. Yo los casos que he tenido 4 o 5 casos que he visto, eran todos sugestión y casos de personas con estados psiquiátricos. La gente me pregunta cuando digo yo esto, bueno, y entonces, ¿qué dices de los curas que creen que tal? Yo no puedo hablar por otros. Sí hay personas que se dedican a hacer posesiones, pero yo no creo en eso realmente, y el espíritu no es capaz de hacerte a ti ver algo o hacer algo en contra de ti mismo o en contra de los demás, ¿no? Y si sabemos cómo es realmente el mundo de los espíritus, lo vamos a entender eso. Vuelvo a lo de antes, el subconsciente, el inconsciente, los miedos, los traumas, los bloqueos emocionales que hay, y que a veces la mente nos puede jugar malas pasadas. La reencarnación, sí creo en la reencarnación. No creo en la reencarnación como un castigo de tú como mataste ahora te van a matar, ¿no? Y tampoco creo que un ser humano, aunque el budismo dice que sí, pero no creo que un ser humano pueda reencarnar en una cabra o en un mosquito, ¿no? Sí creo que a veces puede ser al revés, ¿no? Que un perrito, un gatito, pues igual puede volver a nacer como niño. Eso creo que es una querencia mía, es algo que yo deseo, porque amo mucho a los animales. Pero digamos que la raza evoluciona como raza en el reino animal. Y los seres humanos tenemos ese libre albedrío que nos ayuda también a esa evolución y también influye en la evolución del alma. El alma evoluciona como sola y como un todo a la vez, ¿no? Entonces, no es ojo por ojo, diente por diente, en realidad, pero sé que creo en las reencarnaciones. Y a veces pasa, Gonzalo, que hay personas que dicen que son videntes y que igual tienen muy buena intención, ¿eh? Pero que cuando se quedan como que no saben qué decir, dicen, bueno, esto te viene de una vida pasada. Esto en realidad es algo que tú hiciste en una vida pasada y por eso tu jefe te está echando a la calle. Cuando algo es de vida pasada, tú tienes ese deseo, tú tienes esa virtud o esa habilidad desde niño. Yo estoy seguro, por ejemplo, que Mozart reencarnó muy rápido.
y que era un músico extraordinario y que traía como ese recuerdo, ¿no? Y al no estar mucho tiempo sin haber reencarnado, al reencarnar muy rápido, ya trae como esa conciencia, ¿no? A mí, por ejemplo, desde niño me ha encantado Norteamérica. Yo siempre decía que acabaría viviendo en Estados Unidos. Fallé, era un poco más arriba y quería siempre aprender inglés y siempre me llama la atención Escocia y escuchaba las canciones tradicionales de Irlanda y de Escocia en un tocadiscos viejo que tenían mis padres. Bueno, pues eso es algo que yo traigo desde niño, ¿no? O una habilidad, yo qué sé, para el básquet, o una habilidad para la escritura. Entonces, cuando algo es de vidas pasadas, no lo descubres de repente con 50 años, sino que tienes un pálpito interior toda tu vida, ¿no? Que te lleva hacia allí, ¿no? Si alguien te dice, tú fuiste japonés en otra vida, y si tú nunca has pensado siquiera en Japón, probablemente no sea verdad, ¿no? Pero si tú desde niño has tenido como esa cosa hacia el manga y hacia el idioma y hacia la cultura y los samuráis y todo, probablemente sí. Mira, te voy a contar Y una el cosa, karma, Marcelo, perdona, ¿eh? cuenta, Que hay cuenta. un juego que me encanta a mí, que invito a todo el mundo que lo hagan. Yo hablo mucho, sé que tú me cortas, ¿eh? Eh, No, no te preocupes. Antes de que tengan 8 o 9 años, hay un juego que podemos jugar con los niños y le invito a todo el mundo que lo hagan. Que le digan, le pregunten a los niños, ¿tú qué fuiste cuando fuiste mayor? Y te dirán, porque están acostumbrados a eso, ¿qué quiero ser cuando sea mayor? Dices, no, 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 no. Cuando fuiste mayor, ¿tú qué fuiste? Fíjate que yo tengo una sobrina que ahora ya va a cumplir ya, madre mía, 21 años ya, es una mujer ya, y cuando nació tenía una mancha así rojita en la espalda. El médico le dijo a sus padres que era un antojo y que según fuera creciendo, pues se le iría desapareciendo. Era como una fresa, ¿no? Del tamaño de una fresa. Y fue así, según fue creciendo, le fue desapareciendo. Ella no se lo veía, ella no podía vérselo en el espejo. Y un día jugamos a eso y mi sobrino me dijo algo que creo que se lo inventó porque era ya más mayor. Ella me dijo que ella era una espía rusa, que ella había muerto en un sitio al norte de donde vivimos nosotros, en un lugar que hay un reloj muy grande y que le habían metido un cuchillo por la espalda. Y se tocó la zona donde tenía el antojo. O sea que eso, claro, para mí es una prueba muy fuerte de que esta niña, y tenía como 5 años la niña yo creo que no sabía ni lo que era un espía ruso. Entonces, eso es muy interesante que lo podáis hacer. Si tenéis niños pequeños, probad. Sí, hay que hacer la prueba, ¿no? Sí, 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 Lo que te preguntaba yo al final de lo sí, que estabas hablando tú era del karma. ¿Hay algo de eso también? Porque tú en el libro parece que manifiestas algo de que la gente viene a cumplir cosas que quedaron pendientes, cosas que claro. necesita como propósito. Es muy complejo explicar el karma y yo no soy experto en karma, ¿eh? Pero vuelvo a lo de antes, no es ojo por ojo, diente por diente, pero sí podemos acumular como monedas, ¿no? Monedas de oro o carbón, ¿no? Entonces tú vas haciendo cosas buenas y vas como adquiriendo monedas de oro, ¿no? Puntos que te permiten tener una evolución más rápida y más fácil. Y el carbón es como algo que te pesa más y que no te deja evolucionar y que te deja como en un loop, ¿no? Como en un círculo volviendo a repetir lo mismo. Pero ¿qué pasa? Después tenemos karmas familiares, karmas intergeneracionales, karmas de países también. Eh, eh, Fíjate, conozco un caso hablando del karma rápido y lo voy a hacer muy breve, ¿eh? De un hombre que se le murió su mujer y al poco de morirse su mujer, se puso de novio con la mejor amiga de la mujer. Y resulta que estaba de amante con la mejor amiga mientras vivía la mujer. Y deciden ponerse a vivir juntos y tal. Y nada más ponerse a vivir juntos, al ex marido de la que ahora es pareja, le da un infarto. Y la mujer le entra el arrepentimiento y dice, yo no puedo venir contigo, yo me vuelvo con mi marido, ¿no? Entonces eso sería también karma, ¿no? Karma rápido en este caso.
Entonces, no es que yo te pego un tiro a ti, entonces alguien me va a pegar un tiro a mí, pero sí tiene que ver con las acciones buenas me traen cosas positivas a mi vida y las acciones negativas pues me traen negatividad y no me dejan avanzar. Y muchas veces no es la acción, Perfecto. es el pensamiento también. Una cosa absurda que me pasó a mí una vez que encontré, cuando vivía yo en Canadá, encontré un guante en el metro y dudé por un momento si quedármelo para mí o entregarlo. Y dije, no, lo entrego. Pues antes de terminar mi trayecto yo en el metro, perdí ese guante mío. El de la misma mano. Perdí, me quedé sin guante, tuve que comprarme otro par. Entonces, a veces es no la acción solamente, sino el pensamiento. Muy importante. Mm, Oye, un tema de lo más complejo que puede haber en muchos ámbitos es, tanto para la familia como amigos, es los suicidios. ¿Qué pasa con esas almas que se ya. suicidan? ¿Hay forma de ayudarlo, de guiarlo? Mm. ¿Están pagando algo? ¿Qué pasa con eso? Claro, hombre, lo que tenemos que entender es que el suicida normalmente, y es una palabra muy dura para los familiares, ¿no? Em, eh, de hecho, a los familiares se les llama supervivientes, fíjate. Son muy incomprendidos y arrastran la culpa probablemente toda su vida. Pero tenemos que entender que esas personas que cometen ese acto no quieren terminar con su vida, lo que quieren es dejar de sufrir. Que hacen ese acto muchas veces porque hay una depresión mayor que se llama, o porque hay un trastorno psicológico, a veces también por drogas, pero lo que quieren al final es dejar de sufrir, ¿no? Y no ven salida y no ven más que esa salida y deciden marcharse, ¿no? Entonces, la teoría nos dice que alguien que va a cometer el suicidio, bueno, perdón, alguien que comete el suicidio no va a poder ir a la luz hasta que llegue la hora en la que hubiera cometido suicidio, se hubiera muerto, ¿no? Claro, ahí hay muchos matices. Alguien que se suicida incluso puede estar limpiando, terminando un patrón repetitivo generacional, por ejemplo, ¿no? No lo podemos juzgar y mucho menos si no hemos tenido esa situación. No podemos juzgar, como digo yo, lo que aprieta los zapatos de los demás. Pero eso dice la teoría. En la práctica, yo lo que veo muchas veces es, a veces es verdad, a veces veo a los familiares y las personas que cometió el suicidio no están, no aparecen, no se encuentran, incluso cuando se les llama y vamos como a buscarlos, no están. Y otras muchas veces están como aparte y yo sé que se han suicidado porque tienen como una carga emocional de culpa más fuerte. Es como si llevaran un traje como más pesado, pero otras muchísimas veces aparecen con todo el conjunto familiar como uno más, muy normales, ¿no? Y ellos me han dado a mí la lección que es verdad que a veces ese alma se queda perdida y hay que ayudarle, pero otras muchísimas veces, como el 80% de los casos, hacen su tránsito normal, llegan a la luz normal y tienen una vida normal, ¿no? Cuando alguien muere y cuando alguien nace, que es un proceso muy similar, viene al mundo con su séquito, que digo yo, ¿no? Con guías, con los ángeles de la guarda, que pueden ser entre 5 y 10, vamos a poner. Entonces, cuando tú te mueres y te mueres por suicidio o por lo que sea, te van a acompañar, te van a guiar, te van a ayudar, ¿no? Como si fueran azafatas que te llevan a un avión. Entonces es muy raro, muy difícil que alguien se quede perdido, ¿no? Y con los suicidios a veces pasa, sobre todo por la culpa y por el sufrimiento que ven que han causado los familiares. También se les puede ayudar, claro que sí, hay rituales que se pueden hacer, hay ejercicios. Lo más importante es perdonarles, perdonarte a ti mismo, que arrastran mucha culpa a estas familias, y de alguna manera soltarles, ¿no? Y poner velas blancas, ponerles oraciones, puedes ponerle una misa, pero también puedes hacer la misa tú en tu casa y sobre todo pedir a sus guías, pedir a su madre, que la madre siempre es madre, en el cielo también, que vengan a buscarles, que los lleven, ¿no? Pero no vamos a juzgar estos casos desde la mente, desde lo racional, porque no lo podemos entender si no lo hemos vivido, ¿no? Y es el sufrimiento tal que no ven otra solución que marcharse de esa manera. Perfecto. Oye, Miquel, ¿cuál es el lugar o el estado en el cual se encuentra el alma una vez que abandona el cuerpo? ¿A dónde se va?
al cielo, Ah, al purgatorio, al infierno? ¿Qué es lo que existe, según tu bueno, el conocimiento? infierno yo no creo en el infierno tampoco. El infierno, fíjate, es muchas veces el tráfico de la mañana de grandes ciudades, esos líderes políticos que tenemos, ¿verdad? Eso es el infierno, o la realidad que uno se hace. Em, Se me ha olvidado la pregunta que me has dicho. Ah, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el alma? Mira, Sí. primero, cuando uno muere, que el viaje no empieza cuando mueres. Es como un avión que despega, por eso hablaba yo antes del avión. Entonces, el viaje empieza ya cuando estás pensando en el destino que vas a viajar. Voy a ir a Argentina, no, voy a ir a Chile, ¿no? Estás pensando. Luego, cuando empiezas a hacer la maleta, cuando estás empacando. Luego, cuando llegas y tienes que pasar por la seguridad o el check-in, ¿no? Primero es el check-in, luego la facturación, luego la seguridad, inmigración, hay un proceso. Y al final te montas en el avión, estás un rato esperando, que son los últimos días, ¿no? 2, 3, 4 días antes de morir, y al final el avión despega. Pero el proceso empieza antes, ¿no? A veces hasta semanas antes. Entonces, no es algo que ocurre en un instante, sino que es un proceso de varias semanas, al menos de varios días. Y lo primero que ocurre es que el alma se va a quedar alrededor de su cuerpo, donde haya ocurrido la muerte, y se va a ir dando cuenta, tomando conciencia de lo que ha ocurrido, y va a intentar interactuar, va a intentar dar golpes, va a intentar mover cosas, sobre todo para decirnos que no llores, que estoy bien, que yo estoy aquí. Y después ahí puede ser 3 días, puede ser un poco más, pero en cuestión de días inicia su viaje, ¿no? Normalmente antes de morir empiezan a ver a familiares que han fallecido, esos familiares les van a ayudar a hacer ese viaje y en un momento de ese viaje hacen lo que se llama la revisión de alma, ¿no? La revisión de vida, donde tú ves y sientes lo bien que has hecho, lo mal que has hecho y el daño que has causado o las cosas buenas que has causado, cómo has hecho sentir a los demás. Lo sientes aquí en tu cuerpo y lo sientes multiplicado. Ahí haces un trabajo de amor incondicional. Si has hecho muchas cosas malas, si has sido un asesino en serie, pues tendrás que pasar más tiempo lavando ropa. Al final todo el mundo tiene derecho a la redención y antes o después todo el mundo tiene derecho a ir a la luz. Eh, y al final todo el mundo va a la luz de una manera o de otra. Y ya desde la luz es desde donde te puedes comunicar. Desde la otra manera, puedes hacer sonidos, ruidos, soplar, pero no puedes comunicarte per se, ¿no? Y digamos que existen como distintas dimensiones o distintas como esferas, no como un edificio, sino como bolas energéticas, para que me entienda todo el mundo, que están como interconectadas, que el alma puede ir pasando según su evolución de una a la otra, ¿no? Es muy interesante, pero nunca hay una involución, siempre hay una evolución. Y desde aquí, con oraciones, con meditación, con rezos, con el pensamiento, al final es la intención con la que hagan las cosas, le puedes ayudar también. Es bueno saber eso. Mm, Ahora ya en algo más personal, Miquel, sí. ¿cómo tú sientes la presencia de un espíritu? ¿Cómo se manifiestan? Ah, Porque hay muchos medios que de distinta manera lo hacen, pero en el caso tuyo. claro, es que cada medium es distinto. Yo Sí, con los años he ido aprendiendo, también el don es algo que está vivo, ¿no? Y que si lo ejercitas, pues vas aprendiendo. Yo antes, al principio lo pasaba muy mal porque me ponía a tiritar, los dientes castañeteando así, y daba igual si me ponían al lado del fuego, que me tiraba como una hora, muy mal, ¿no? Porque el espíritu se me ponía muy cerca y la vibración. Luego fui aprendiendo a que no vengan tan cerca. Entonces, en mi caso, yo a veces veo que, o sea, siempre los veo, pero a veces antes de verlos siento que algo en mi cuerpo cambia, ¿no? Siento un hormigueo, o siento que mi respiración cambia, o siento que mi corazón cambia. Cuando era más joven me ocurría sin poderlo controlar, o sea que imagínate que de repente estás en una reunión y empiezas y la gente piensa que te da una ansiedad, pero en realidad es un espíritu. Entonces ahora ya lo controlo más, ¿no? Y luego los veo y los siento, ¿no? Yo siento su amor,
siento sus emociones, lo que quieren transmitir, siento las dolencias por las que murieron y lo siento en mi cuerpo. Entonces es ver, escuchar y sentir. Es una cosa compleja poder dominarlo con el tiempo, Sí, porque hay muchos niños, he visto yo, que me han preguntado de cómo lidiar con eso. Entonces los papás son los claro, que están más nerviosos, porque el hijo ve personas, claro, escucha, siente. Entonces, claro. ¿qué le dirías tú a esos padres que están en esa situación? Y cada vez hay más niños, hay un despertar que está Sí, por ocurriendo. eso, hay Sí. muy despertar. Yo le diría a los padres que aunque ellos no lo entiendan, que aunque para ellos los adultos no sea real, para el niño sí es real. Y aunque no piensen que es real, que actúen como si fuera real, porque es real para el niño, ya sea un amigo imaginario o no. Y después simplemente tomarlo con naturalidad, decirle al niño, mira, yo no lo veo, no estoy teniendo eso, pero no significa que tú no lo estés viendo. Sí, puede ser que es real, pero yo no tengo esa capacidad. Cuéntame, explícame qué es, cómo es, ¿no? Y siempre desde el juego y desde la interacción con el niño, no decirle eso es mentira porque yo no lo veo. O a veces el niño puede pensar que como el adulto no lo ve, no es correcto que él lo vea y quiera ser lo que el adulto espera de él. Entonces ahí tenemos que tener cuidado cómo decimos cosas, ¿no? Y siempre mira, hay un ejercicio muy interesante de vendarle los ojos a los niños, les tapas los ojos y les ayudas a conectarse aquí con el tercer ojo y con su corazón. Los llevas como para adentro, ¿no? Y ahí, sin que te esté la razón, haces ejercicios con ellos o les dices que inviten a ese amiguillo y les dices que hablen y tú interactúas, ¿no? Como guía. Es muy interesante los resultados que con eso podemos obtener. Interesante, porque es Sí, para sí, darle esos tips a estas personas claro. que Y consultan. luego Oye, sí, actividad, meterle mucha actividad física a esos niños. Cero azúcar, eso hay sí, escuelas ahora, ¿eh? sí, Tú tienes una escuela para gente que tiene esta mediunidad y otros también parece, ¿no? Que ahora pueden acceder por internet para que puedan sí, sí, mira, es localizarte. una de las cosas buenas que nos ha traído el confinamiento. Sí, se llama Instituto Izarpe, que en vasco significa Bajo las Estrellas, que nació en 2008, en enero del 2008, porque yo veía que había gente que tenía el don, pero no sabían manejarlo, o que compraban unas cartas de tarot y se ponían a hacer consultas de manera profesional y luego no sabían lidiar los asuntos claro, la gente te viene con asuntos muy graves a veces y no sabían lidiar con ello, ¿no? Entonces creamos esa escuela para darle a las personas como herramientas, ¿no? Y el confinamiento ha traído eso, ha traído el COVID, ha traído que podamos empezar a hacerlo online, que por otro lado era algo que la gente me pedía y yo era muy reticente, porque a mí cuando estoy con los ejercicios me gusta estar con la persona, le toco a la persona o toco su campo energético y entonces veo lo mismo que la persona está viendo, les hago hacer ejercicios de 2 en 2, de 3 en 3, individuales, en grupo, y yo no veía cómo eso se podía hacer, ¿no? Pero gracias a los alemanes que trabajo con ellos también, me enseñaron la maravilla del Zoom y me entrenaron. Y sí, la verdad tenemos varios programas de desarrollo de intuición, de la mediunidad, de prácticas, de ejercicios prácticos, gimnasio espiritual. O sea que hay varias cosas. O sea que Pero, ¿cómo anda lo tuyo con las atenciones? Por ejemplo, yo soy un consultante desde Chile y quiero que tú me veas. sí, ¿Es posible? sí, claro. Mira, ¿cómo te ha ido Sí, con eso? bien. ¿Cómo te ha ido con eso? Eso fíjate ¿Experiencia? que es algo que siempre lo he hecho. Yo cuando estaba en Canadá, claro, y toda mi familia se fue enterando, somos muchos de familia y somos muy, muy bien avenidos, me llamaban, oye, a mí que mi padre, pues yo qué sé, tiene un terreno que no ha vendido, oye, que mi madre ha muerto, que quiero saber cómo está, que mi vecina no sé qué, que en meditación he visto algo que yo creo que es un ángel. Y desde Canadá con el teléfono entonces me di cuenta que al conectar con la voz, esto era el año 2004, 2005, que al conectar con la voz yo veía como una pantalla. Y a veces veía cómo la persona estaba sentada, dónde estaba sentada, qué ropa llevaba. Era como que podía meterme como dentro de a través del tiempo, ¿no? Entonces yo siempre lo he hecho eso, tanto por teléfono como por videoconferencia. Prefiero por videoconferencia
cuando empecé a hacerlo, al principio me costaba más tiempo. Luego me di cuenta que no era problema mío, sino que era a veces problema del internet, ¿no? Que se cae, que se corta, que no se escucha, qué tal. Entonces, si hay un buen internet, es para mí igual que si estuviéramos en persona, tanto o más efectivo. Y con las clases me ha pasado lo mismo, ¿eh? Ha sido una grandísima sorpresa. Que ahí me preguntaban cómo te ubican, ¿Cómo? cómo te pueden ubicar. ¿Cómo te Sí, pueden sí, ubicar? Me aparecen unas sí, preguntas ahí. sí. Lo más fácil es a través de la página web miquelizarralde.com. Sí. Okay. Porque luego en ¿Qué Facebook me pasa, escriben, Miquel? pero yo no leo las Pero cosas de Facebook. No, ¿qué pasa cuando queremos escapar de lo que somos? ¿Qué que nos no se pasa cuando puede. tratamos de ir en contra de eso? Que no se puede. Que no se Tú puede lo y que sabes. claro, por eso me lo preguntas. Porque lo puedes acallar un tiempo, pero luego es como una ola, ¡brum! Que te viene mucho más grande y mucho más, con mucha más fuerza, ¿no? Claro, si tú intentas esconder, seas médico o seas, yo qué sé, de color amarillo o que te gustan las personas de tu mismo sexo, o sea lo que sea, si tú lo intentas esconder, eso puede durar un tiempo, pero al final eso va a salir y va a salir con más fuerza, ¿no? Y con los dones espirituales pasa eso, a mí me pasó. Yo no quería, estaba cogiendo cierta popularidad en mi pueblo, que vengo de un pueblo de 6.000 habitantes. Y yo dije, no, esto no puede ser. Me asustaba mucho porque ocurrían las cosas que yo decía. Y yo me culpaba que yo lo había generado y no me gustaba. Entonces lo intenté dejar y fue peor porque luego tuve como un efecto boomerang más grande, ¿no? Entonces no te puedes escapar de lo que tú eres, ¿no? O sea, cuando uno está alineado con el propósito, Sí, cambia, se ve alguna claro, manifestación distinta en la vida. todo. Cuando uno está alineado con su propósito, las cosas se abren, las cosas suceden sin esfuerzo, sin trabajo, salen muy fácil, fluye de otra manera, todo es liviano, todo es fácil, hay que trabajárselo, claro, pero sí, fíjate que yo estuve en Canadá 2 años y medio, fui para un año pensando que voy a estar 6 meses y si me gusta estoy un año. Mis padres no podían ayudarme económicamente porque tenían una pensión muy baja y a mí el dinero se me acabó al cuarto mes. Al cuarto mes me quedé sin dinero. Y de repente vino una señora que me dice, oye, Miquel, necesito a alguien que, claro, la señora de la limpieza mía ya es muy mayor, una mujer peruana, y no me limpia debajo de los muebles. Necesito a alguien que me mueva los muebles grandes, una casa enorme de estas victorianas, y que me limpie detrás de los muebles, debajo de las camas. ¿Por qué no vienes 2 veces por semana? Y yo iba. Y me pagaba $10 la hora. Y luego, oye, ¿por qué no me haces el jardín? Que tú tienes buena mano. Yo le ponía las flores, tal. Oye, y luego la vecina te dice, ¿por qué a mí no me pintas? Oye, ¿por qué el chaval por qué no me corta estas ramas de este árbol? Que yo nunca había cortado un árbol. Y me fue pasando que me venían cosas, fíjate que el invierno de Montreal es durísimo. Yo he estado en febrero, yo pasé 2 inviernos. Yo he estado en febrero a -40 °C, con un viento del Polo Norte que te hace la sensación térmica mucho mayor, ¿no? Y es muy habitual, -20, -19, es muy habitual. -8 grados decíamos, hace buen tiempo, vamos a pasear. Sí, luego en verano es muy caluroso, con mucha humedad. Y, y no tenía ropa yo para el invierno, no pensaba comprármelo, pero se me acabó el dinero. Y claro, porque es que en Montreal yo no calculé bien, ¿no? Tú tienes todos los precios puestos en todos los escaparates, en todas las etiquetas, todo, pones el precio y dices, qué barato, pero son precios sin tasas. La ley no Que obliga. ponen el Rex. Claro, la ley no obliga a poner la tasa y cuando tú vas a pagar, de repente es un 20% más o un 16% más. Dices, sí, estas son las tasas. Y hasta que yo aprendí eso, pues se me acabó el dinero, claro. Y en invierno, fíjate, una pareja de italianos, de descendientes de italianos, Francesca Ferraro y Roberto Egiziano, que luego son amigos míos, hicieron una colecta en todo el barrio y me trajeron
Me compraron botas y me trajeron abrigos, me trajeron bufandas, me trajeron guantes, todo el armario me lo llenaron. Otra vez me apareció un sobre anónimo con dinero que ponía en francés para que tú te alimentes bien. Varias veces me llenaban el frigorífico, gente que decía, y me llenaban todo el frigorífico. Y esa gente hoy en día son grandes amigos míos. Entonces, cuando tú estás alineado con tu propósito, aunque no tengas dinero, aunque no sepas dónde vas a vivir, claro, tienes que creértelo aquí y tú actuar en consecuencia, ¿no? Yo, pues me van viniendo eso, ¿no? Y te va sucediendo. Mira que me pasó en mi cumpleaños, tengo un tío que es mi padrino, me llamo Miquel por él, y siempre me daba una propina buena, ¿no? Y el segundo año que estaba yo en Canadá me dijeron mis padres, mañana en tu cumple vamos a estar con tu tío y tal, te vamos a llamar y tal. Vale. Entonces me dice mi tío, hablando por teléfono, Miquel, ¿qué es lo que quieres que te regale? Y digo yo, pues como siempre mi tío llevaba 10 euros, 5 euros, nunca llevaba mucho dinero, le digo, todo lo que tengas en el bolsillo izquierdo. Y a veces llevaba caramelitos para sus nietos y tal. Y llevaba 560 euros en el bolsillo izquierdo. Y el euro estaba muy alto, el dólar canadiense muy bajo, y eso me dio como para 4 meses. Y me lo envió. Entonces, cosas de así pasan, ¿no? Cuando tú te alineas con tu propósito y crees en el universo y te dejas hacer, no sirve eso de, tendría que ser así. No, eso no, desde la responsabilidad. Pero los milagros ocurren. A mí me han ocurrido tantísimos. Mm. A ver si este es uno de ellos. Si te digo el nombre, Marilyn Rosner, es Hombre, para ti. es todo. Marilyn, que ahora quiere hacerse Instagram para poder hacer directos. Ay, Dios mío. Mira, Sí, hablamos todos los días. Hoy tenía 3 emails de ella, luego me llamará. Ayer hablé con ella 2 veces. Es mi tía canadiense. Fíjate que ella decía, es mi sobrino adoptivo. Y su marido, que era un cielo, John Rosner, que era muy culto, sacerdote anglicano, pero un cielo de hombre. Me dijo, bueno, si ella es tu tía, entonces yo tendré que ser tu tío. Y ella me presentaba siempre, ¿no? Como mi sobrino adoptivo. Pero ahora ya se le olvida la palabra adoptivo y me presenta, este es mi sobrino. Y hay mucha gente que cree que soy sobrino de ella, pero no lo soy. Álmicamente sí, pero no. Entonces es todo, ¿no? Es mi tía canadiense, es mi mentora, es mi maestra. Ella me secuestró, fue un secuestro literal. Yo fui a verla a una conferencia aquí en San Sebastián y me dijo eso, ¿no? Que yo tenía un don, que tenía que desarrollarlo, que me invitaba a ir a Canadá para 6 meses, a un año, y dejé todo y me fui. O sea que, sí, y claro, además que es una persona muy humanitaria, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que no lo sabe nadie. Una de las cosas que yo hacía con ella y cada vez que voy a Montreal lo hago aún, vamos por la calle, ahora como no ve muy bien le voy agarrando de la mano, vamos por la calle y vamos revisando toda la gente que vive en la calle, que está pidiendo dinero, y nos sentamos con ellos y hablamos con ellos y les preguntamos cómo están, qué necesitan, les intentamos echar un cable y conversar con ellos, ¿no? Y hacen muchas cosas humanitarias, ¿no? Para los niños de Sudáfrica, bueno, muchas, a través de la asociación que lleva, pero sobre todo es una gran medium, pero es una bellísima persona también. ¿Qué te voy ahora a mirando decir tu yo? vida hacia Sí, atrás, sí, es gigante. Con retrospectiva, ¿tú crees que las cosas que te pasaron tenían que ser de la forma que fue? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Sí, hay cosas que yo a veces digo, oh, pues tenía que haberlo hecho de otra manera o tenía que haber actuado de otra manera, pero fíjate, yo creo que si yo hubiera conocido antes a Marilyn y me hubiera invitado a ir, yo tenía 23 años, no hubiera ido porque quería viajar, desde siempre quise viajar al extranjero, pero ir solo me daba miedo. Nunca había pensado en Canadá, pero yo siempre decía, yo voy a vivir en Estados Unidos. Y al final viví en Canadá, ¿no? Y a veces pienso que terminaré viviendo allí, porque lo amo. Canadá, Colombia, México,
los amo. Chile no lo conozco aún. Ya está, quedas invitado. Gracias, gracias. Me enamoro de los lugares, de las personas. Pero claro, cuando has vivido cosas tan hermosas, tan importantes en tu vida en un lugar, pues quedas, como digo yo, amarrado, ¿no? A ese lugar. Y seguramente si yo hubiera conocido a Marilyn antes y si me hubiera invitado a ir a su centro, a su instituto antes, yo no hubiera ido. Pues no tenía el dinero, no me atrevía a ir. No, en ese sentido yo tenía como miedo a viajar solo, ¿no? Sí, o sea que yo creo que sí. Oye, tiene que ser como fuera, pero muchas veces uno se resiste, pues no quiere que las cosas sean diferentes. Pero con la perspectiva del tiempo uno ve que tenía que ser Claro, como lo que fuera. claro. Miquel, cuando tú recibes una información Sí, para alguien, de un espíritu, que se supone que ya es confiable, que tú confías plenamente en esa información, y que es muchas veces dolorosa, que mm, tiene que ver con muertes de familiares, de personas. ¿Cómo lidias tú con eso para no entregar una información tan dura a la gente? claro. ¿Qué haces ahí? Primero, claro, es distinto si es algo que está ocurriendo en mi vida privada o si es algo que ocurre en consulta, ¿no? Yo creo que si es alguien que ha venido a consultar, esa persona quiere saber todo, esa persona se merece saberlo todo y tiene el derecho a saberlo todo. A mí no me gustaría que yo fuera a una consulta y que me enterara que la mitad de las cosas no me las ha contado por no hacerme daño. No, yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad y tenemos que trabajárnosla, ¿no? Y decirle, eso sí, con todo el cariño del mundo, esas cosas, aunque sean duras, decírselas, hay una regla que nunca falla, decírselo como a ti te gustaría recibirlo si tú estuvieras en su pellejo. Como tú quisieras que alguien te diera a ti esa noticia, ¿no? Y ahí decirlo todo. Y si es en mi ámbito personal que me ha pasado, tenemos que barajar a veces si esa información que le vas a dar va a traerle beneficios o va a traerle más mal, ¿no? ¿Va a ser positivo o va a crear más dolor? Si va a crear más dolor y si va a crear una ansiedad, un dolor eh, que no merece o que es agravante, mejor no decirlo. Mm. A pesar de que están consultando para saber todo, dices tú. Claro, si viene a la consulta, alguien ya viene a la consulta diciendo, bueno, ya quiero escuchar, quiero saber. Y ahí yo creo que tenemos que decirlo todo, sabiendo cómo tenemos que decirlo. Pero si es alguien tu amigo o es alguien que es tu hermana y no te ha pedido información, sino que a ti te viene, también qué derecho tienes tú, ¿no?, a interferir en su vida. ¿Y para qué va a servir esa información? ¿Va a hacer un bien o no? Claro, si Oye, te sí, lo piden, sí, eso si te lo dices tú. piden, Exacto. sí. Oye, Miquel, ¿qué pasa cuando la información que te llega tiene que ver con que se supone que los espíritus vienen para darte alguna indicación que sea favorable para ti? Pero si la alma que está acá, que está en su proceso de crecimiento, puede permitir o está dentro de su plan esa intervención de alguna manera, saber en el momento adecuado que llega esa información, no es casualidad nada, Claro. la vida nada es casualidad. En la vida, en realidad, nada es casualidad, ¿no? Primero, nosotros como medios tenemos que estar preparados y hacer un trabajo personal para ser objetivos con la información que nos llega y no interferir y no hacer una proyección de un deseo o una proyección de un miedo, ¿no? Y segundo, cuando venga el espíritu, tenemos que dar evidencias antes de dar el mensaje de quién es el que está hablando, de realmente cerciorarnos que ese espíritu es un espíritu que tiene como misión hablar con esa persona. Una vez dicho esto, tenemos que también tener en cuenta que a menudo no hay mensaje. El mensaje es que están aquí, te están cuidando. Ya el hecho de que el espíritu se represente ya es mucho, ¿no? Yo no soy un cowboy, yo no traigo al espíritu, sino que el espíritu viene y yo te lo hablo, te lo comento, te lo hago saber. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay mensajes que yo no pienso que pueden ser reales, que yo no los concibo. Yo tengo un plan en mi vida, de repente me hablan de otra cosa que no puede ser, entonces lo rechazo, ¿no? Fíjate que voy a contar una cosa que me ha dado permiso ella para decirlo, porque además ha escrito un testimonio para mi web. Hace poco se puso en contacto conmigo una mujer de Alemania que yo le di un mensaje del espíritu en una demostración pública que estábamos haciendo en febrero del 2019. Y dice que yo
de repente le miré a ella, que le describía a su padre, que le hablé de su padre, y que su padre le dijo, tu marido anda con muchas mujeres, te está poniendo los cuernos. Tu marido tiene muchas mujeres, no está solo contigo y tienes que saberlo y tienes que cortar. No, tienes que no. Sería bueno o que cortaras esa relación o algo así. Entonces ella no pensaba que eso podía ser cierto, se enfadó muchísimo conmigo de por qué yo voy a decir algo en público, por qué le dejo en ridículo ante todas las personas. La gente le estuvo preguntando, eso lo cuenta ella en su testimonio, ¿eh? La gente le estuvo preguntando de cómo te sientes, que te han dicho un mensaje, ¿qué te parece? No, eso es bobada, eso es charlatanería. Fue a su casa, habló con su marido y lo confrontó y el marido le dijo que yo era un charlatán. Bueno, esta es una mujer que es una masajista y el marido y ella tenían un centro de masajes conjunto. Bueno, pues a los 6 meses el marido le confiesa, porque ella descubre unos papeles, que el marido se ha acostado con más de 70 prostitutas y que se acostaba con todas las clientas que podía cuando venían a darse un masaje. Y el marido le dice que, bueno, que quiere una relación abierta, porque él quiere seguir estando con más mujeres. Y que lo que yo le había dicho 6 meses antes era verdad. Entonces la mujer, bueno, pues rompe la pareja y es un caos, rompen el negocio. Y entonces me escribe a mí y me pide una consulta, estemos hablando. Y ella decidió escribir este testimonio para la web, que no sé si te la ha puesto aún, porque ha sido muy reciente, ¿no? Y lo cuento porque ella me ha dado el permiso. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Cuando ella recibió ese mensaje, ella no pensaba ni en que su marido podía hacerle eso. Ella ponía la mano en el fuego por su marido y era algo que ella jamás pensaría que le podía ocurrir. Pero ahí está la magia y a veces el dolor también de la mediunidad, que el espíritu me va a dar información que yo conozco, que yo sé, que yo puedo corroborar, pero también me va a dar información que yo no conozco y que se puede corroborar. Eso se llama mediunidad de prueba de supervivencia, ¿no? Proof of Survival Mediumship, que se llama. Y a veces pues ocurren cosas así, como a esta mujer, y otras veces es algo que, yo qué sé, que aparece una llave o que aparece algo, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, Gonzalo, que alguien recibe un mensaje que no entra en sus planes, que ellos no pensaban que su vida iría así y que piensan que es imposible que pueda ocurrir. Pero sin embargo ocurre, ¿no? Yo les digo, tú tienes un plan para tu vida, pero es que tu vida tiene otro plan para ti. Y a veces lo reciben bien, otras veces no, ¿no? Tengo casos en los que he dado noticias o he dicho información que la persona no quería escuchar, a veces buenas cosas, ¿no? Incluso una vez me acuerdo de un hombre que me preguntó cuándo iba a morir su padre y le dije que le quedaba mucha vida por delante y me mandó al cuerno porque él quería que se muriera y quería cobrar la herencia y otras cosas, ¿no? Que me han sucedido, ¿no? Entonces, el mundo de los espíritus nunca se equivoca. El que se puede equivocar es el medium cuando tiene que interpretar los símbolos, ¿no? Pero el mundo de los espíritus no. Y la información que te viene siempre va a ser para el mejor y más favorable desarrollo de tu encarnación aquí en la Tierra y para que seas feliz, que no tengas sufrimiento. Te dan muchas veces como guías, como pistas o advertencias, con el caso de esta señora, pero a veces pues no lo recibo bien porque no entra en mis planes, ¿no? O me pasa también que quieren hablar con el papá o con el hijo, entonces les hablas de su hermano o de su tío y no escuchan, dicen, no, yo quiero a mi papá, o quiero, pero es ese otro espíritu el que tiene la necesidad de venir, ¿no? Igual el papá no, pero tú sí tienes la necesidad del papá, claro. Ahí el espíritu que viene es el que más necesidad tiene, ¿no? No el que yo quiero escuchar o el que yo tengo necesidad. Oye, Miguel, ¿todos podemos desarrollar el don o Sí, estamos con limitaciones al respecto? ¿Sí? ¿Es posible? sí, fíjate que yo doy clase hasta a alemanes y a suizos, que son muy cuadrados, y son difíciles, pero también lo podemos conseguir. Al final es como el canto, es como el piano, es como el fútbol, es como cualquier don, ¿no? Con la práctica se aprende la técnica. Hay personas que tienen duende, que tienen magia, que tienen ese don más despierto desde niños, entonces pues ya lo tienen más evolucionado.
Yo diría que sí, que todo el mundo puede aprender a desarrollarlo, al menos hasta cierto punto. Yo lo que veo es que si alguien es muy racional, si alguien es muy cuadriculado y tiene muy desarrollada la inteligencia lógico-matemática, a esas personas les cuesta más. Si son gente que son más artistas, músicos, están conectados más con su parte más femenina, con su inteligencia emocional, pues a esas personas les va más fácil, les cuesta menos. Sí, Yo sé, Miquel, que tú tuviste dos visiones que fueron muy dolorosas para ti y que sí. tienen que ver con la muerte de tu padre y con la muerte de tu hermano. Mm. Pero aparte de eso, no tan personal, ¿qué otro momento fue muy difícil para ti enfrentarlo cuando tú sabías de esta información? Pues fíjate Que nos con... puedas contar porque ya nos va quedando muy poco tiempo, Ay, casi ay, nos ay, vamos ay. a cortar. Pues fíjate con mi cuñada me pasó que tenía esclerosis múltiple y ella no quería reconocer que tenía esta enfermedad, entonces no estaba siguiendo el tratamiento, estaba empeorando mucho físicamente y la familia me pidió ya como último recurso, porque ella me quería mucho y tenía mucha fe en mí, que yo le hiciera una consulta, ¿no? Entonces yo vi en esa consulta una serie de informaciones sobre ella que luego se hicieron reales, ¿no? La vi en una silla de ruedas, en una fecha. Me acuerdo además la fecha perfectamente, que le dije, no es tu destino, pero si sigues así, en mayo del 2011, no, en mayo del 2008, eso es, va a pasar esto. Y veo una silla de ruedas y yo pensaba que la silla de ruedas era por la esclerosis múltiple, pero no, tuvo otra caída y estuvo en silla de ruedas y luego tuvo un problema, entró en coma, etcétera, y murió, ¿no? Al final no murió por la esclerosis múltiple. Vi mi propia muerte también, sé la fecha de que me voy a ir. Eso es muy, muy duro. Uy, eso es fuerte, Y duro. más Oye, o Miquel, menos sé ¿ah? quién va a estar vivo. O sea que a veces cuando me dice algún familiar, me voy a ir pronto, le digo no, porque sé que ese familiar va a vivir más que yo igual, ¿no? Sí, eso es muy duro, Mira, ¿eh? Ver tu el propia tiempo, el muerte. tiempo el tiempo se nos está yendo, así Sí, que vaya. antes que se nos corte, te quiero agradecer tu presencia acá, de cómo nos entregaste toda esta información, de tu conocimiento, de tu humildad, de Gracias, tu gracias. experiencia, de tu corazón que se siente, lo que contabas tú, con la ganas de entregar la información a la gente que no Sí. conoce del tema, acercándolo a esto. Así que te agradezco en el alma, de espíritu a espíritu, Mm. tu aporte, como te digo, tu generosidad, y quedas invitado cuando quieras, a las puertas abiertas, Gracias. y va a ser bienvenido aquí en Chile para que conozca a la gente, y si quieres cerrar con alguna anécdota tuya, quedamos aquí a la espera Ah, de esa información, bien. de ese cuento, que tú quieras. Anécdota que te cuente, pues yo creo que es algo que me pasa con animales, ¿no? Que tengo una conexión muy especial con animales y a veces me pasa que oigo cosas, oigo una sirena de una ambulancia, que es una ambulancia verdadera, y yo pienso que es el espíritu. Y me dice la gente, ¿no vas a hacer nada? Y digo, no, ¿de qué? Que hay una ambulancia, entonces me doy cuenta que es real, ¿no? Cosas así me pasa muchísimo. O sea que muchas gracias, Marcelo, y a toda tu comunidad por abrirme las A ti, pues, puertas, a todo, a todo. sí, por tenerme aquí. Y he estado muy a gusto, muy a gusto. Se me ha hecho muy corto. Es Eso. un placer muy grande. Eso pasa el tiempo y quedan muchas preguntas. Y vamos a recomendar tu libro, porque aquí lo tengo también, ¿eh? Para que la gente se quiera conocer un poco más de tu vida. Sí, Y digo, este es un libro espectacular porque nace desde tu experiencia, mm, desde la sencillez, desde lo que tú tuviste que vivir sin ningún tipo de adorno, nada. O sea, la cruda verdad. sí, Y eso se valora mucho porque en sí, realidad uno siente, yo leía el libro y sentía que estaba hablando contigo, así claro. de profundo. Esa Así es, que esa es. recomendable 100% un nuevo mensaje de Miquel Lizarralde, que cuenta toda su verdad. Gracias, Un gracias. abrazo y nos vemos, cuídate. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Chao. Chao.